Millones de clientes están abandonando Subway, y la historia detrás de este éxodo masivo es más compleja de lo que parece. El mítico $5 Foodlong, símbolo de la comida rápida accesible, se convirtió en la grieta que abrió paso a una serie de escándalos Subway, desde dudas sobre la frescura de los alimentos hasta conflictos internos en sus franquicias Subway. Como estrellas que se apagan en el universo, lo que fue un imperio en las cadenas de comida en EEV, ahora enfrenta una pérdida de clientes, que revela cómo una promesa rota transforma la percepción en un agujero negro. Entre sospechas de comida poco saludable y la sombra del colapso Subway, esta es la historia de cómo una galaxia de bocadillos terminó perdiendo su brillo. Parte 1. La promesa que rompió la confianza. El $5 Foodlong. Millones de personas dejaron de entrar a Subway no por capricho, sino por una suma de decisiones que rompieron un pacto silencioso con sus clientes. Durante años, el precio fue el anzuelo, la música fue el jingle, y la promesa fue sencilla de entender. Comer era fácil, rápido y barato. Sin embargo, lo que parecía una ecuación perfecta, escondía una grieta que crecía detrás del mostrador. Primero fue un número que cambió de sitio. Luego, fue una sensación en la boca que ya no crujía igual. Más tarde, una confianza que se quebró sin aviso. Y al final, una pregunta inevitable que encendió la fuga. Si desarmamos la primera pieza de ese dominó, entenderemos por qué tantos se levantaron de la mesa. El mito comenzó con un número redondo que se memorizaba solo: 5. La cifra que en 2008 convirtió un sándwich de 12 pulgadas en un gesto automático, casi reflejo, para estudiantes, familias y oficinistas. 5 era una llave que abría la puerta sin pensar demasiado, una decisión rápida que sonaba a trato justo y que nadie necesitaba explicar dos veces. Sin embargo, el éxito que llenaba las tiendas también vaciaba las cuentas de quienes pagaban la luz, la renta y los salarios. Detrás del cristal, el cálculo no era romántico. Pan, proteína, verduras, queso, tiempo de mano de obra y hornos encendidos superaban con facilidad ese umbral de 5, y cada cola interminable multiplicaba la pérdida por volumen. Por otro lado, el cliente no tenía por qué saberlo. Para él, la experiencia era simple y predecible. Entrar, señalar, pagar 5, salir con un bocadillo que encajaba en su presupuesto semanal. Esa rutina se transformó en hábito, y ese hábito en lealtad. Se volvió parte del calendario de muchas casas, como el día de pasta o la tarde de supermercado. Aún así, la tensión crecía donde nadie miraba. Las ventas subían, pero el margen se desangraba. Los franquiciados pedían oxígeno. La central defendía la máquina que imprimía tickets. Dos verdades irreconciliables chocaban bajo el mismo logo. Una quería volumen, la otra necesitaba vivir para contarlo. Como consecuencia de esto, la cuerda se rompió por el lado más silencioso, sin anuncios de despedida, sin campaña de cierre, sin una narrativa que amortiguara el golpe. El número mágico desapareció hacia 2012. Un lunes el total decía 5, la semana siguiente marcaba 8 o 9. La misma barra, el mismo mostrador, otra sensación amarga en el estómago. Lo que muchos no vieron venir fue el efecto dominó que tuvo una simple etiqueta de precio. Estudiantes que contaban monedas para el almuerzo tuvieron que cambiar de ruta. Familias que resolvían la cena con un billete exacto buscaron otras mesas. Oficinistas que repetían el ritual diario sintieron que les movían la alfombra bajo los pies. Sin embargo, Subway intentó atar un torniquete donde ya había hemorragia. Hubo meses temáticos de 5, versiones de 6 como punto medio, guiños nostálgicos a la melodía que todos recordaban, pero la herida no sangraba por la falta de promociones, sangraba por la confianza perdida, por la sensación de cebo y cambio, por el mensaje implícito de que la promesa podía romperse sin esperarlo. Por otro lado, la psicología del precio no perdona traiciones. El número redondo no era solo una oferta, era una identidad. Cuando una marca enseña a pensar en ella con un dígito y luego borra ese dígito, la mente no recalcula tan rápido. La mente compara, sospecha, guarda la historia en la memoria y marca una X en el mapa de lugares a evitar. Aún así, hubo quienes quisieron creer que tal vez lo demás seguía igual, que si el precio se movió, al menos el bocado sería mejor.
Más pan crujiente, más proteína, más algo que justificara el salto. Fue ahí donde el desencanto dio el segundo paso, y el relato cambió del cajero al paladar, del número a la textura, del cartel a la verdad que se muerde. Como consecuencia de esto, la conversación comenzó a desplazarse hacia una pregunta más profunda. Si el billete ya no alcanzaba para lo mismo, ¿qué pasaba con el valor real que entraba en la boca? El recuerdo del pan tibio, la sensación de corteza viva, el equilibrio entre verduras firmes y carnes generosas, empezó a desvanecerse en la memoria colectiva. Lo que muchos no vieron venir fue que el precio había sido el hilo que mantenía unido un tejido más frágil. Sin el ancla del 5, cada detalle empezó a pesar más. Un trozo de tomate demasiado pálido, una lechuga sin nervio, un bocado que no contaba la misma historia de antes. Y cada diferencia, por pequeña que fuera, se convertía en motivo para caminar a otra puerta. Sin embargo, el primer acto de esta caída no se resume en dólares y centavos. Se resume en el contrato emocional que se firma sin tinta cuando una persona elige un sitio para comer. Subway lo firmó con millones, lo rompió sin citarlos. Y cuando un contrato emocional se quiebra, arreglarlo no depende de un cupón, sino de algo mucho más costoso. Por otro lado, conviene entender por qué 5 había funcionado como un hechizo. Era previsible, casi escolar, fácil de pasar por la mente cansada de un trabajador o por el margen apretado de una madre con prisa. Era un refugio frente a precios elásticos y menús confusos. Era un faro encendido en un mar de opciones que no paraba de moverse. Aún así, ningún faro aguanta si le arrancas la luz. La subida abrupta no solo cambió la factura, cambió la sensación de control. En comida rápida, la ilusión de controlar el gasto es tan importante como el sabor. Cuando esa ilusión se rompe, los comensales no discuten recetas. Se van en silencio, con una decisión que parece pequeña, pero que repetida por millones construye una estadística. Y cuando la memoria afectiva se contamina, el paladar se vuelve más exigente. La misma rebanada que antes pasaba desapercibida, ahora se sentía más floja. El mismo tomate parecía menos rojo, la misma proteína menos generosa. Cambió de acera y se llevó su presupuesto a otros mostradores. Aún así, muchos quisieron creer que la experiencia seguiría compensando el aumento, que el sabor justificaría la factura. Como consecuencia de esto, la discusión salió del cajero y se instaló en el paladar, donde no valen jingles ni etiquetas. Lo que muchos no vieron venir fue que detrás de ese examen de sabor había otra historia más cruda sobre pan, proteínas y verduras que no resistían la luz. Y esa historia empieza ahora. Si el precio dejó heridas, el producto dejó cicatrices más profundas. A partir de aquí, iremos del número a la miga, de la promesa a la mordida y de la memoria al hecho verificable. Porque lo que una marca dice que es fresco solo vale si cruje cuando lo muerdes. Parte 2. La frescura cuestionada. Pan, proteínas, verduras y escándalos. El precio había abierto la grieta, sin embargo, fue el bocado el que la convirtió en abismo. Durante años, la palabra fresco se repitió como un mantra en carteles, cuñas y vitrinas encendidas. Pero lo que muchos no vieron venir fue que la promesa se sostenía sobre procesos industrializados que no resistían el examen de una mordida atenta. El viaje desde el eslogan hasta la bandeja comenzó en el horno y terminó en la conversación pública, y en cada estación la confianza perdió un poco más de aroma. Para empezar, el pan dejó de contar la historia que contaba. Antes se recordaba tibio, con una corteza viva que se quebraba sin esfuerzo y una miga respirando. Sin embargo, detrás del mostrador, el procedimiento se había estandarizado con masa congelada que viajaba por almacenes, se descongelaba por la noche y se activaba en hornos de convección que daban calor pero no carácter. Esa diferencia, sensible al tacto y al oído, fue sutil al principio, aunque se volvió imposible de ignorar con el paso de los meses. Por otro lado, el pan no solo sostiene un sándwich, también sostiene un relato.
Cuando la corteza no cruje, el oído no escucha frescura, escucha atajo. Y cuando la miga se vuelve densa y elástica, el paladar deja de imaginar una panadería y empieza a pensar en una línea de ensamblaje. Aún así, muchos clientes siguieron entrando por costumbre, hasta que la suma de pequeñas decepciones convirtió la costumbre en duda. Mientras tanto, las proteínas parecían generosas de nombre, pero no siempre de sustancia. El pollo y el pavo llegaban procesados con inyecciones de salmuera que aumentaban el peso de cada pieza sin aumentar su contenido real de proteína. Como consecuencia de esto, el comensal pagaba una porción que pesaba más, pero que alimentaba menos, y esa sensación de bocado aguado se infiltraba en la memoria como un susurro de engaño. Lo que muchos no vieron venir es que el cuerpo reconoce la verdad antes que la mente. Un filete que se desarma con agua salada deja una huella sensorial distinta, y esa huella se vuelve argumento cuando el precio ya no protege al producto. Sin embargo, el problema no terminaba en la proteína. Empezaba a multiplicarse en cada charola de verduras expuestas a la intemperie del tiempo. Por otro lado, la promesa de colores vivos y texturas firmes empezó a marchitarse bajo la luz del día. Las verduras llegaban precortadas, guardadas en plástico, y a menudo pasaban demasiado tiempo esperando turno. La lechuga perdía nervio, el tomate soltaba agua, el pimiento renunciaba al crujido que justifica su presencia. Aún así, muchos sándwiches cruzaban el mostrador, aunque ya no cruzaban la barrera del recuerdo feliz. Como consecuencia de esto, las fotos comenzaron a hablar por sí solas. Imágenes de hojas oxidadas y pan sin espíritu aparecieron en reseñas y redes, y cada publicación viral funcionó como un megáfono que repetía la misma melodía desafinada. La promesa de fresco se convirtió en estribillo irónico, y el consumidor, que había perdonado la subida de precio con la esperanza de un mejor bocado, dejó de conceder indulgencias. Lo que muchos no vieron venir fue el golpe reputacional que llegó desde la química del pan. En 2013, el término azodicarbonamida saltó de la jerga técnica a los titulares y se pegó a la marca como una etiqueta difícil de despegar. La asociación con materiales de yoga encendió una imagen poderosísima en la cultura popular, y aunque la sustancia se retiró, el imaginario de pan y plástico quedó grabado en la memoria colectiva. Sin embargo, el incendio mediático no se apagó con un solo cubo de agua. Poco después, llegó el ruido del atún con acusaciones y pruebas que no encontraban ADN identificable. Y aunque la empresa defendió su producto con uñas y dientes, la conversación ya se había desviado hacia una pregunta que duele más que cualquier demanda. ¿Qué estoy comiendo realmente cuando digo atún? Esa duda, repetida millones de veces, erosiona más que cualquier campaña de contraataque. Por otro lado, el pilar nutricional también se resquebrajó. Análisis independientes mostraron que algunas combinaciones alcanzaban niveles de sodio que rozaban la ingesta diaria recomendada en un solo sándwich, y esa cifra fría desarmó el mito de la opción saludable que muchos habían abrazado durante años. Aún así, el problema no era una cifra aislada, sino la acumulación de señales que apuntaban en la misma dirección. Como consecuencia de esto, la imagen de cadena más ligera que la competencia perdió su suelo. Los padres que elegían por supuesta salud empezaron a recalcular. Los jóvenes que buscaban alimentación funcional migraron a lugares con recetas visibles, y los clientes de rutina cambiaron el mapa de sus paradas. La idea de fresco, que antes bastaba para defender un precio ajustado, ya no bastó para resistir el examen de una sociedad obsesionada con la transparencia. Lo que muchos no vieron venir fue que el lenguaje sensorial se había convertido en el juez más severo. Si el pan no habla como pan, si la proteína no se comporta como proteína, y si la verdura no cruje como verdura, no hay eslogan que soporte la prueba del primer mordisco. Sin embargo, este veredicto del paladar tampoco nació de la nada, sino que se aceleró por la forma en que consumimos información. Por otro lado, las plataformas sociales transformaron el comedor en un auditorio abierto.
Un mal sándwich ya no se queda en la mesa, viaja en vídeo, viaja en foto, viaja en reseña, con millones de ojos atentos a cada detalle. Aún así, el problema central nunca fue la existencia de críticas virales, sino la coincidencia entre lo que decían las imágenes y lo que sentían los clientes anónimos al salir de la tienda. Como consecuencia de esto, la frase "fresco que no cruje" se volvió motivo recurrente en la conversación. Apareció en foros, en hilos, en charlas de oficina, en la anécdota del primo que encontró el tomate blando y en la del vecino que juró que el pan ya no era el mismo. Lo que antes era una experiencia excepcional se convirtió en una expectativa a la baja, y ninguna marca sobrevive mucho tiempo con expectativas a la baja. La historia dio un giro hacia la trastienda, donde el sonido de la plancha compite con la presión de los costos y donde la experiencia humana debería salvar lo que el proceso estandarizado ya no logra. Esa es la frontera que cruzaremos en la siguiente parte. Parte 3. La máquina que cruje. Empleados exhaustos y franquicias asfixiadas. El producto había perdido su escudo, sin embargo todavía quedaba una esperanza en la barra. La intuición decía que una mano atenta, una mirada que escucha y un ritmo bien llevado podían salvar un bocado dubitativo. Pero lo que muchos no vieron venir fue que la barra también crujía. La presión de costos, los turnos al límite y la rotación constante transformaron la promesa en una coreografía que casi nadie podía ejecutar con precisión diaria. Por otro lado, el mediodía se volvió el espejo más cruel. Una persona frente a 20 bandejas, una fila que se estira, pedidos a la carrera y decisiones de segundos que definen la experiencia. Aún así, la formación llegaba comprimida en pocas horas. Los manuales parecían más una lista de supervivencia que un método, y el salario mínimo hacía de tope a la motivación. Como consecuencia de esto, el sándwich dejó de ser un ritual confiable y pasó a depender del pulso de quien estuviera de turno. Mientras tanto, la consistencia se volvió una lotería. Un trabajador generoso llenaba la cuchara y el cliente sonreía, pero el siguiente ajustaba por orden de arriba y el mismo cliente sentía un bocado más pobre. Aún así, el problema no era la voluntad individual, sino una instrucción silenciosa que recorría muchas tiendas: cuida el inventario. Lo que muchos no vieron venir fue la consecuencia emocional de esa orden. El cliente no discute gramos, recuerda sensaciones, y una sensación a la baja devuelve a casa mucho más que una queja. Sin embargo, la economía de mostrador no perdona el desorden. Cuando hay menos manos, la cola avanza más lenta y la mente del comensal empieza a mirar la puerta. Por otro lado, cuando el ritmo aprieta, aumentan los errores, se olvidan ingredientes, se confunde un pan con otro y cualquier gesto impersonal se amplifica. Aún así, el sistema esperaba que una plantilla en rotación semestral dominara una secuencia de pasos que cambia con cada cliente. Como consecuencia de esto, el margen de error creció justo cuando la paciencia social se acortó. Lo que muchos no vieron venir fue la exposición cotidiana a juicio público. Un pedido mal servido ya no muere en la mesa, nace en la cámara de un teléfono y salta a una pantalla donde se multiplican los ojos. Sin embargo, el centro del problema no eran los vídeos virales, sino la coincidencia entre lo que se veía en pantalla y lo que se sentía en tienda. Por otro lado, cada publicación con porciones contadas, panes cansados y discusiones en voz alta añadía una capa de desgaste que no se cura con un cupón. Aún así, detrás de la barra había vidas endeudadas con un negocio que prometía ser llave de prosperidad. El modelo de franquicia atrajo a miles con un logo fuerte, manuales probados y una fórmula de volumen que parecía infalible. Como consecuencia de esto, muchos hipotecaron su futuro para comprar un lugar en la red, creyendo que la suma de locales era una armadura. Lo que muchos no vieron venir fue la armadura tenía grietas diseñadas en su propia geometría. Sin embargo, las condiciones financieras pusieron peso donde debía haber respaldo. Fee de entrada, royalties mensuales, aportes a publicidad central, leasing de equipos, seguros y proveedores cerrados con precios poco flexibles formaron una escalera de pagos que no dejaba aire. Por otro lado, cada dólar enviado a la central dolía el doble cuando el local no lograba sostener ventas de manera estable.
Aún así, lo más duro llegó con la densidad de tiendas que canibalizaba mercados hasta partir a la mitad una caja ya justa. Como consecuencia de esto, aparecieron los mapas que asustan. 2, 3 y hasta 4 locales compitiendo por el mismo tráfico peatonal, cada uno pagando su cuota al mismo centro, cada uno sin margen para diferenciarse más allá de recortar en personal o porciones. Lo que muchos no vieron venir fue la chispa que enciende la espiral descendente. Menos personal para ahorrar lleva a más esperas reducen la satisfacción, menos satisfacción derrite la recurrencia y menos recurrencia obliga a recortar otra vez. Sin embargo, cuando la máquina entra en ese bucle, el relato hace agua por todos lados. El franquiciado pide soporte y recibe paquetes de marketing que no mueven la aguja. Solicita reparar un horno y espera semanas. Intenta renegociar y choca con contratos que no ceden. Por otro lado, la relación se vuelve áspera. Los correos cambian de tono, aparecen asociaciones de dueños que buscan voz y algunos llevan la disputa a los tribunales. Aún así, cada día que pasa, la caja se achica y la deuda se agranda. Aún así, no todo se decide en un trimestre, se decide en la acumulación de pequeñas decisiones. La empresa que pierde 1 minuto por cliente, pierde horas por semana. La que pierde porciones, pierde confianza. La que pierde confianza, pierde cultura. Como consecuencia de esto, las cifras que cayeron en los envíos a domicilio y las sillas vacías en horas pico no fueron un accidente, fueron la forma visible de una transformación silenciosa. Lo que muchos no vieron venir es que la competencia no solo robó clientes, también redefinió el deseo. El deseo de ver la cocina, de entender el origen, de sentir el crujido que confirma la palabra fresco y de pagar un poco más si el plato lo sostiene. Sin embargo, esa es la historia que aguarda detrás de la próxima puerta. Por otro lado, antes de abrirla basta una confesión fría. La máquina crujió porque precio, producto y proceso dejaron de hablar el mismo idioma. Aún así, el veredicto final no lo dicta la contabilidad, lo dicta la cultura. Y la cultura ya había elegido el siguiente escenario. Parte 4. El nuevo estándar, competidores, cultura y la pérdida de relevancia. El interior seguía crujiendo, sin embargo, el veredicto final se estaba emitiendo afuera. La calle cambió el paladar y cambió el ritual. Los comensales ya no querían solo comer rápido, querían ver, entender y elegir con los ojos tanto como con la lengua. Lo que muchos no vieron venir fue que la competencia convirtió esa expectativa en espectáculo cotidiano. Y cuando el telón subió en otros mostradores, el viejo guión quedó fuera de tiempo. Por otro lado, la transparencia se volvió trama y argumento. Chipotle llevó al frente la mise en place, mostró carnes sin antibióticos, granos que se mezclan a la vista y salsas que parecen hechas en cocina real. Aún así, su mayor golpe fue emocional. Ver el origen desarma la sospecha. Y ese simple gesto de mostrario abierto reconstruyó una palabra que la gente estaba buscando con urgencia: confianza. Mientras tanto, Panera ocupó otro lugar del mapa mental. Mesas amplias, pan que huele a pan desde la puerta, sopas que se sirven con una cadencia de cafetería y un ambiente que invita a quedarse con portátil y taza caliente. Como consecuencia de esto, el almuerzo dejó de ser trámite para convertirse en pausa, y pagar un poco más tuvo sentido porque el tiempo también sabía distinto. Sin embargo, el colmillo carnicero lo afilaron quienes no se complicaron con discursos. Jersey Mike's apiló proteína generosa, rebanadas visibles, pan con cuerpo y aceite que perfuma sin empapar. Por otro lado, el sub caliente encontró su hogar cuando Firehouse trajo vapor, queso fundido y causas que abrazan a quienes llevan uniforme. Aún así, el diferencial no fue solo térmico, fue emocional. Comer y pertenecer a algo siempre gana terreno frente a comer y salir corriendo. Lo que muchos no vieron venir fue el giro de las preferencias jóvenes. La generación que dicta tendencias quiere bowls,
bases que se combinan como piezas de un puzzle, toppings que se cuentan sin letra pequeña y cocina abierta que convierte la línea en escenario. Sin embargo, esa teatralidad no es puro adorno, es verificación en vivo. Si el cuchillo corta frente a ti, ya no necesitas que un anuncio te lo jure. Por otro lado, el algoritmo fue escogiendo ganadores con una métrica brutal. Aquello que luce bien en la cámara se comparte, y lo que se comparte se vuelve deseo. Aún así, el sándwich que no cruje bajo el micrófono de un teléfono pierde la batalla antes de salir del papel. Como consecuencia de esto, los rivales empezaron a brillar en vídeos cortos y reseñas, mientras la cadena que dominó un continente aparecía en la conversación más por nostalgia que por entusiasmo. Mientras tanto, los números contaron la historia con frialdad. Los pedidos cayeron alrededor de un tercio en etapas clave, mientras competidores escalaban mes a mes, y la tendencia no encontró freno porque ya no era un bache, era un nuevo pavimento. Sin embargo, el dato no duele por sí solo, duele porque confirma algo que el cliente siente antes de leerlo. La relevancia se pierde primero en el ánimo y después en la contabilidad. Por otro lado, el estándar del servicio también mutó. Un saludo que recuerda tu mezcla, una cuchara que no regatea, una bandeja entregada con mirada tranquila, cambian la tasa de retorno más que cualquier cupón. Aún así, donde la plantilla corre, la sonrisa se gasta. Y donde la sonrisa se gasta, la costumbre se rompe. Como consecuencia de esto, el hábito que sostuvo la omnipresencia se cambió por rutas nuevas, y cada nueva ruta abrió una puerta que ya no se volvió a cerrar. Lo que muchos no vieron venir fue la rapidez con que se reescriben los mapas cuando la cultura decide moverse. La cultura no firma informes, firma rutinas. Firma esa decisión micro de doblar una esquina en vez de otra, y de recomendarle a un amigo un lugar que hace algo mínimo, pero lo hace bien. Sin embargo, la cultura también sabe perdonar cuando la señal es creíble y consistente. Por otro lado, para enviar esa señal no basta con pinturas nuevas. Hace falta una arquitectura que respire verdad de mostrador a caja. Aún así, la salida no es imposible, solo es costosa en el sentido correcto. Promesa acotada que se cumple sin excusas, calidad verificable que se puede tocar y autonomía operativa para ajustar al barrio sin traicionar el corazón de la receta. Como consecuencia de esto, un local podría volver a ser una voz y no solo una franquicia. Y cuando una voz habla con autenticidad, el vecindario escucha antes que el algoritmo. La historia que hoy hemos recorrido no habla solo de sándwiches, habla de contratos silenciosos entre marcas y personas. Primero fue un número que encendió una devoción masiva, después fue un bocado que dejó de corresponder a su nombre, y al final fue una cultura que eligió otros escenarios para su apetito. Sin embargo, toda pérdida de relevancia es una invitación a reaprender. Por otro lado, el camino de vuelta exige menos trucos y más verdad, menos eslóganes y más crujido, menos volumen ciego y más hospitalidad. Aún así, los gigantes caen y se levantan cuando aceptan que el cliente siempre tiene la última palabra y la pronuncia con los pies. Como consecuencia de esto, si alguna vez vuelve el rumor de filas largas y pan que respira, será porque la promesa vuelve a cumplirse sin atajos. Si te gustó este análisis y quieres más historias contadas con rigor y sin concesiones, dale like y suscríbete.